encuentro muy especial, en una circunstancia muy especial porque en el mes de octubre festejamos el Día de la Madre. Y qué mejor manera que honrar a la imagen de la madre y lo que significa la familia en nuestra estructura social. La familia, que está tejida en los hilos del tiempo, se alza como uno de los pilares esenciales de la sociedad humana. Más allá de su naturaleza biológica, la familia cumple funciones que trascienden los límites físicos y se entrelazan en el ámbito social, psicológico y espiritual. Su importancia radica en ser el crisol donde los lazos afectivos se nutren, donde se forja la identidad individual y colectiva, y donde los valores y las tradiciones se transmiten de generación en generación. Cepel Pilar, entonces, en honor a esta familia, hoy dedica este espacio a hablar de ella. Y desde el punto de vista de la social, la familia se convierte en el núcleo primordial donde se aprenden las primeras interacciones, se desarrollan habilidades de comunicación y se establecen conexiones emocionales que reverberan en la comunidad más amplia. En lo psicológico, la familia ejerce un profundo impacto en la formación de la personalidad y en el bienestar emocional, siendo un refugio de apoyo y comprensión en tiempos de desafío. En el plano espiritual, la familia es el caldo de cultivo donde los valores, creencias y principios encuentran un terreno fértil. A través de rituales, conversaciones, ejemplos cotidianos, se establece una base sólida para la búsqueda de sentido y trascendencia de la vida. Hoy estamos para hablar de todo esto y le doy la bienvenida a un especialista, el counselor Enrique Piñeiro. Buenas noches, Enrique, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mariela? Muchas gracias por tu invitación. Bueno, Estar con vos. es un placer en esta chapa de Cepel Pilar, porque en realidad se dio así y me pareció maravilloso, ¿no? Uno propone y la vida te interpela y mira lo que terminamos. Enrique es consultor psicológico en logoterapia, profesor de CEPEL, Argentina, licenciado en Ciencias para la Familia, egresado de la Universidad Austral, licenciado en Relaciones Internacionales en UCASAL, director del Instituto para la Familia, donde dicta cursos de orientación familiar y director de la editorial Armerías. Con él nos sumergiremos en la mirada de la logoterapia, exploraremos cómo esta perspectiva terapéutica ilumina la función y el propósito de la familia en nuestra sociedad actual. Y en un mundo en constante cambio y transformación, es esencial reflexionar sobre cómo abordar los desafíos familiares, cómo nutrir los lazos que son fundamentales en este tejido social. Lo primero que se me ocurre preguntarte, Enrique, en esto que va a ser un encuentro humano de experiencias y de enriquecimiento personal, es cómo influye la familia en la construcción de la identidad personal y el desarrollo emocional. Es algo muy importante lo que estás diciendo y me encantaron tus palabras de introducción y la profundidad que le diste a esta temática de la familia. Vos no vas a poder creer que en la Agenda 2030 no está incluida la familia de la Agenda de las Naciones Unidas. Y es un tema muy, muy importante. Afortunadamente, a medida que van pasando el tiempo, se va profundizando los estudios sobre la familia en diversas universidades. Navarra, la Universidad de Navarra, la Universidad Austral y otras universidades han incluido programas para profundizar en esto. Yo siempre digo que sería bueno que todos aprendiéramos desde la primaria e incluso en el nivel medio temáticas de la familia, de la convivencia, de la comunicación familiar. No es suficiente a veces un curso prematrimonial que se da en un día, en una semana. Necesitaríamos mucho más para poder estar preparados
y poder capacitarnos y atesorar todo lo que nosotros también aprendimos dentro de nuestra propia familia y, como dice una de las cartas de San Pablo, examinar todo y retener lo bueno. La familia es una célula importantísima de la sociedad. Eh, Dicen que las naciones fuertes son aquellas que tienen familias fuertes. Y en la familia es nuestro hogar, nuestro lugar donde somos nutridos culturalmente, afectivamente, emocionalmente, es donde aprendemos los valores de transmisión de nuestra historia humana. Ahí es importantísimo el rol que tiene el padre y que tiene la madre como transmisores de estos valores. Ni que hablar de la importancia que tiene la madre en esto. Aún hoy en día, cuando las cosas han cambiado, los roles ya no son los estereotipos que se veían décadas atrás, sino que vemos a mamás que están trabajando, padres que también trabajan, a veces padres que cumplen la función de madre en algunos casos. De todos modos, la función de la familia es importantísima y ojalá tuviésemos programas y personas especializadas en familia que pudieran desde el Estado contribuir con políticas para la familia, para la protección de la familia y para la ayuda. Se dice que la familia está en crisis hoy en día y esto está basado en las estadísticas que se multiplican y aritméticamente y a veces geométricamente en cuanto a divorcios, rupturas, y que un matrimonio pareciera que no es para siempre, contrario a lo que hemos aprendido tradicionalmente, la frase de la impronta matrimonial hasta que la muerte los separe. Sin embargo, sigue siendo muy importante y por suerte muchas personas se dedican a acompañar, a orientar y ayudar a matrimonios y a familias que transitan crisis. Crisis que son ineludibles para todas las familias, aún para las personas que se llevan bien, que hablan el mismo idioma, el mismo lenguaje de valores. Las crisis siempre están. Entonces, poder aprender sobre cómo llevarlas, cómo transitarlas, cómo transitar aquellos pequeños duelos de las distintas etapas del ciclo vital familiar y cómo prepararse a veces, que no es fácil, por supuesto, sino cómo afrontar las crisis que son las inesperadas, que también toda familia eh, no puede evitar. Sería muy bueno para contribuir al fortalecimiento de la familia, al fortalecimiento de la sociedad. Los chicos de ahora, los jóvenes, todo lo que aprenden lo aprenden, por supuesto, en primera instancia en la familia. Luego está, por supuesto, el colegio y todo lo demás. Pero es importantísimo lo que en la familia se otorga. ¿Quién nutre y qué es lo que se nutre dentro de una familia? Y ahí podríamos hablar un montón sobre esta libertad que todos tenemos y la responsabilidad que pesa sobre nosotros, como padres. Sí, 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 sí. Parecería como que de tan esencial, de tan primario, finalmente no lo abordamos con la seriedad y cuidando como si fuera una planta, ¿no es cierto? Es decir, tengo la sensación, yo lo veía en el ciclo que hicimos con Cepel Pilar y los distintos invitados, que las palabras van perdiendo significado y contenido. Familia, así la familia. Parece como que la familia, te acuerdas de la familia, porque en el colegio hay un chico y hay una familia, o porque la iglesia, sí, algunos dan cursos para la familia, etcétera. Y la familia es eh, las, la base madre de esta gran construcción social y sin embargo ahí está, como vos decías, carente de políticas de Estado, de, si querés, de acompañamiento en este tiempo que estamos sobre todo viviendo en la Argentina, de una profunda crisis social. Una crisis social que emerge desde la base misma que es la familia. O sea, cuando no hay para comer, ¿quién es la que administra? Eh,
los alimentos, papá, mamá, abuela, los que cumplen los roles sociales, o sea, que dan alimento al niño. ¿Cómo lo ves vos? Y tal como vos lo decís, en un momento de crisis de la Argentina, pero también a nivel mundial, estamos transitando ahora una revolución en todos los sentidos, en un sentido de la tecnología, la revolución de los ordenadores que tenemos hace más o menos 30 años aproximadamente, más la revolución de la inteligencia artificial, de la biotecnología, de la automatización de la producción, o sea, la capacitación que tienen que tener las personas y la presión por los nuevos trabajos. La familia, sin lugar a dudas, es la que absorbe estas crisis y estos enormes desafíos de una crisis mundial. Y hay una gran desilusión también por parte de los jóvenes. Habrás visto, Mariela, que muchos jovencitos están desilusionados de la actitud de los adultos, tal vez decepcionados de los adultos y se les ha ido esa ilusión que tal vez tiene nuestra generación o tenían nuestros padres con respecto a, bueno, cuando soy joven voy a estudiar, voy a formar una familia, voy a tener hijos, esa forma de trascender en una familia y en los hijos. Hoy es común escuchar a los jovencitos decir, bueno, yo creo que no me voy a casar o no pienso tener hijos. Eh, Tal vez toda esta situación de parejas que entran en una ruptura, de separaciones, de divorcios, de cuando los chicos están de un lado para el otro, todo esto conlleva, sin lugar a dudas, un gran sufrimiento y una gran desilusión. ¿No te parece cuán importante sería preparar a las personas para proteger a la familia de alguna manera y brindarle herramientas a los matrimonios para poder transitar estas crisis, como por ejemplo la crisis que ha sido común en toda la humanidad, la crisis de pasar tal vez momentos de pobreza, crisis de guerras, crisis de migrar de un país a otro, tantas cosas que son comunes a la humanidad y que ahora se evidencian tanto porque hay mucha más comunicación y más información. Qué bueno sería que los padres frente a esto estuviesen capacitados, fortalecidos para poder brindar a los hijos también esperanza y no desesperarse yendo a lo que parece lo más fácil, solo en apariencia, esto de romper con el vínculo y cada uno ir por su lado, cuando hay la responsabilidad está de los hijos, de la familia, de las promesas hechas y de que en realidad lo cierto es que no hay nada perfecto en este mundo, no hay un matrimonio ni una familia que sean perfectas. Eh, Frankel hablaba, hablando ya de logoterapia, de esta tensión permanente entre lo que somos y lo que debemos ser. No con este mandato de la exigencia de que debemos ser perfectos, sino que hay algo dentro nuestro, un potencial y una rebelión de nuestro espíritu, rebelión en un sentido bueno, que nos impulsa a seguir valores, a tener la actitud correcta, a, a, crecer, a desarrollarnos, a poder lograr nuestro propio potencial, más allá de lo que humanamente somos. Sabemos que el ser humano es imperfecto, que está lleno de, de daños y de aristas, muchas de ellas heredadas. Vos sabés que yo me dedico mucho a la investigación de la historia familiar, a la genealogía, a lo que se llama hoy en día la psicogenealogía. Y por cierto que de todos en este aspecto tenemos una herencia de cómo deben ser las cosas. La unión en un matrimonio es de dos personas con dos historias distintas. Cada uno tiene su propia concepción de cómo deben ser las cosas hasta en el mínimo detalle. Yo siempre digo, las personas tienen un manual invisible con capítulos y versículos de cómo debe hacerse cada cosa, cómo comer, cómo sentarse a la mesa, cómo relacionarse con los demás, qué cosas se pueden decir, cuáles no, cuáles son los valores, los principios. Y eso entra en colisión cuando, cuando hay lealtades de cada uno frente a su grupo originario, familiar, y cuando hay que hacer una nueva familia. Ojalá todos pudiéramos aprender este detalle
que se adiciona y que puede sumar mucho a una familia para poder comprender, para poder ser más tolerantes, para poder tener esperanza en los momentos de desesperación que, como dije, no podemos eludir en esta vida. Bueno, has tocado un gran tema, ¿no? Esta cosa de cómo nos ven los jóvenes y cuál es su reacción. Volvemos al tema inicial y el por qué estás hablando en este mes de octubre, precisamente en el contexto del mes de la madre acá en la Argentina. Y la pregunta que me resuena en este momento es, em, ¿cuál es el verdadero significado de la palabra madre y cómo definís y comprendés el papel de la madre en la sociedad actual? Yo creo que la madre es irreemplazable. Más allá de que hay numerosos casos en que la madre no está por diversas circunstancias, por rupturas matrimoniales, porque, bueno, no ha podido vivir, se ha enfermado, se ha muerto. No, esto es parte de las realidades también. Pero una madre es irreemplazable, una madre tiene en el vientre materno, justamente es donde se desarrollan las primeras sensaciones, emociones, sentimientos, desde la voz de la madre, la forma en que se emociona la madre, lo que transmite la madre a su hijo. Vos como un psicoterapeuta seguramente sabrás mucho más que yo el tema de la música, de que pueden escuchar y cómo la música puede emocionar o fidelizar a un niño con respecto a los gustos de la propia madre, las voces que escucha desde el vientre materno. Había un psiquiatra argentino, Gerardo Ruiz Moreno, que fue uno de los primeros en investigar este tema, y por cierto que la madre es importantísima. La madre, algunos han dicho que es la que trae la paz al mundo, la que puede traer la paz al mundo, la paz en las familias, primeramente, porque es desde su función materna, femenina, es la persona que trae la conciliación, el perdón, la misericordia, la flexibilidad, la comprensión, la emoción, la afectividad, la emotividad, un montón de cosas que no siempre los varones tenemos. Frankel se decía que él había heredado, y le había dicho a un psiquiatra que lo había atendido, que había heredado el orden, la justicia, el deber ser de su padre y la afectividad de su madre, y que el psiquiatra le había dicho que no era tan común tener estas dos cosas en un hombre, porque lo común y lo evidente es encontrar en una madre estos atributos, en la mayoría de los casos. Por eso la madre es tan importante y el rol materno. Están, por supuesto, también las que ejercen su rol materno, toda mujer, desde su función como mujer en una clase, en un curso, en la vida cotidiana, que son nutrientes o nutricias de otras personas, adoptan a personas y las ayudan. Las madres que han sido, eh, han tenido un papel silencioso en la historia. Nosotros tornamos nuestra mirada hacia atrás y en la historia es una historia más de hombres, pero detrás de todos esos hombres están las madres que los criaron, las madres que les enseñaron la cultura, que son las transmisoras de valores y de tradiciones. El rol de la madre es importantísimo y es un rol que un hombre en general no puede ejercer en su totalidad. Un hombre puede intentarlo y puede hacerlo bastante bien, pero la verdad que el rol de la madre prácticamente, entiendo yo desde la experiencia y desde mis estudios y de la práctica, es casi irreemplazable. Eh, Hablábamos hace un ratito, antes de comenzar esta charla, que esta madre puede ser una madre sustituta, puede ser incluso hasta un papá que sí, ejerce la función de la madre hoy día, o puede ser en esta situación, digamos, de la elección del género, eh,
personas que ejerzan esa función de contener y anidar, ¿no? Y a mí me resuena fuertemente esto que vos decís acerca de al resignificar la palabra madre, resignificamos también la condición de mujer, ¿no? Yo he sido toda mi vida una persona, podría decir feminista, pero que en realidad lo que sí resignifico es nuestra condición femenina. Por algo anidamos. Y a mí me toca mi condición de madre del corazón, con lo cual esta cosa de anidar y contener no es necesariamente aquella que lleva 9 meses en el vientre de la madre, a su hijo. Madre es mucho más que eso. Podés Mucho. tenerlo, si lo tenés mejor, si no lo tenés, como en mi caso, doy fe que se siente igual esta condición de ser madre. Seguimos en este análisis y en esta reflexión acerca de la familia y la otra pregunta que se me ocurre es, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta la familia y cómo puede la logoterapia aportar soluciones a estos desafíos? Sí, la logoterapia, como sabemos, surgió después de la Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial. Surge gracias a Viktor Frankl, que estuvo en campos de concentración y que él eh, estuvo específicamente concentrado en lo que él consideraba una gran crisis de nuestro tiempo y del siglo XX en su momento, que es el llamado nihilismo, el no encontrar un sentido a la existencia. Que eso nos interpela a todos. Ya en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Eclesiastés, se habla de este sin sentido, de no encontrarle un sentido a la existencia, e incluso se habla de quien profundiza más y más y quiere encontrar un camino. El mucho saber es mucho dolor, dice el Eclesiastés. No obstante esto, la logoterapia eh, crece en el mundo y se transmite justamente por el tema de que es la posibilidad de encontrarle un significado y un sentido a la existencia, más allá de las circunstancias que uno pueda estar transitando. Hay muchísimos casos que conocemos de personas que acompañamos o de nuestras propias vidas, de momentos de crisis, de las crisis que abordamos ahora en este tiempo, a las que me voy a referir ahora inmediatamente, que, que no siempre son crisis que pueden ser superadas con una solución práctica en la vida. A veces son sufrimientos que no pueden ser cambiados. Un corredor de maratones que no puede correr más y que toda su vida o el sentido de su existencia fue poder correr, ya sea porque era el fin de su vida, el que le producía alegría, o porque transmitía un mensaje con esto, de golpe no poder correr más. Aquel que, no sé, que pierde un hijo, un ser querido, ¿cómo se le puede decir a esa persona con un sufrimiento que no puede ser cambiado ni transformado? Bueno, trata de encontrarle un significado y un sentido a tu vida. Incluso parece rudo hacer una cosa así. Sin embargo, nos ha enseñado Viktor Frankl que podemos tener dos caminos y que no habría un camino en el medio, sino uno podría ser el de tirarnos en una cama a llorar o desesperarnos, y el otro camino sería encontrarle un sentido, un para qué a ese sufrimiento que de ninguna manera puede ser trocado por otra cosa. Entonces está aquel que no puede caminar más, o aquel que jugaba al rugby, que no puede caminar, pero que en una silla de ruedas enseña a otros a transitar por, por la vida, o estimula a los demás, o los motiva, o crea equipos de rugby o de corredores, entre comillas, de maratón en sillas de ruedas, y después terminan diciendo prácticamente es como si tuviera piernas, continúo con la misma vida, esto le ha dado un significado a mi existencia, el poder ayudar a otros a encontrar un significado. Las madres que han perdido hijos, que conforman grupos para ayudar, apoyar, sostener a otras madres que están transitando
esta terrible y enorme problemática. Las crisis vienen siempre. En el ciclo vital familiar tenemos crisis continuamente. Nosotros no somos los mismos. Yo no soy el mismo que cuando nací, ni cuando era adolescente, ni cuando me casé, ni cuando tuve a mis hijas. Tengo esta edad, tendré otra edad dentro de unos años y tendré algunas menos posibilidades físicas o cognitivas probablemente, pero Frankel nos enseña en la logoterapia que siempre hay posibilidades, que de alguna manera, más allá de que pensemos, bueno, esto es injusto, yo no lo quiero para mí, no quiero esta crisis, no quiero que, por ejemplo, algo natural en una familia, no quiero que mis hijos se vayan a estudiar, quiero, pero bueno, me duele, se me parte el corazón cuando se van, cuando crecen, cuando pierdo o viene el nido vacío, cuando estoy en la crisis de la mitad de la vida, no quiero que me suceda esto, es injusto, yo no lo pedí, pero de alguna manera siempre hay alguna posibilidad, no todas las que quisiéramos en el abanico, no todas las posibilidades que hubiésemos elegido, pero sí algunas, siempre hay alguna posibilidad, aún en las peores circunstancias. Y hoy el mundo, la familia, enfrenta circunstancias sumamente acuciantes. Como decíamos hace un rato, el tema del trabajo y de la capacitación. Prácticamente en estos años, ya en muchos países más adelantados que nuestro, que los países de Latinoamérica, aunque aquí va a llegar tarde o temprano, la gente no puede quedarse con una sola capacitación, tiene que estar capacitándose continuamente. Esto yo considero que es bueno, que es bueno mantener el cerebro activo, ir aprendiendo y comprendiendo las realidades que nos interpelan, pero esto también no solo interpela a la persona en su capacitación continua para poder abordar los trabajos nuevos que habrá, los muchos que se perderán, eh, sino también que afecta a la familia en sí, a toda la familia, a todo el grupo familiar. Desafíos que a veces tiene que abordar una familia que tiene que trasladarse de un lugar a otro, con la pérdida de amigos, de lugares conocidos, eh, y enfrentar, como vos decías antes, problemas de tener hambre, de perder el trabajo y de tantas otras cosas. Cada vez sabemos más acerca del ser humano, cada vez sabemos más y cada vez nos damos cuenta que recién estamos abriendo estas puertas y que recién empezamos a caminar como pequeños bebés. Es mucho lo que estamos aprendiendo desde la física, del universo, de las realidades, de la psicología, de las neurociencias, que están dando por barriendo con las psicologías tradicionales. Entonces, es mucho lo que va a suceder y hay que estar también preparado. Ojalá pudiéramos capacitar a las familias como se debe, en lo que sabemos, en la simplicidad de las cosas, en los valores que nos transmite nuestra cultura, para poder levantar y empoderar a la familia en nuestros tiempos. Una cosa que decía el doctor Benenson en la charla, hablando un poco de este tiempo, y después vamos a pasar a este tema de que ya lo abordaste en algún punto, que es el desafío en este mundo y en este tiempo globalizado, ¿no? Y digital, por decirlo de alguna manera, en la permanencia, cómo permanecer en este tiempo con los valores, con las tradiciones familiares. Es no olvidarse en algún punto del tiempo. Quizás, mira, se me viene una anécdota que viví ayer haciendo un trámite en ANSES, ¿no? Yo Sí. cuando voy a hacer un trámite en una oficina pública, trato de tomármelo con mucha calma, porque si no, si me dejo llevar por la ansiedad, eh, vamos todos muertos, ¿no? Entonces yo le digo a una señora que estaba delante mío, ay, bueno, nos vamos a hacer amigas mientras esperamos. Y mientras miraba la cola, yo decía, wow, qué fuerte esto de tener que esperar, ¿no? Cuando lo verdaderamente valioso en una persona es el tiempo. Y hablando un poco de la familia, no
no perder esta conciencia del tiempo en el que precisamente estamos, no por cantidad, sino por calidad, para poder ser transmisores de una cultura y de montones de cosas que conlleva esto de la presencia, ¿no? Pero vos sos el especialista, yo estoy en el living de mi casa y bueno, puedo hablar contigo con muchísima tranquilidad, pero ¿cómo ves vos este desafío de la familia en este tiempo globalizado y digital? La parte de digital que acabas de decir es la que nos está transmitiendo o dándole tanta relevancia a la inmediatez. Todo está a un clic de movimiento. Prácticamente podríamos llegar a decir el conocimiento universal, ese ideal que tuvieron los que prepararon la Revolución Francesa cuando hicieron la famosa enciclopedia para reunir el saber universal escrito, pero estático a la vez. Hoy tenemos una información que se mueve, que se actualiza cada segundo. Podemos capacitarnos en lo que queremos, en cualquier cosa, al instante. Lo buscamos en las redes sociales, en YouTube y en tantas otras, en escritos académicos. Ningún médico alcanza a leer o a estudiar lo que una inteligencia artificial puede aprender en un segundo. Tener acceso a, por ejemplo, 800.000 millones de imágenes, mucho más que lo que un médico puede ver en toda su vida. Entonces, frente a esta cultura de la inmediatez y la competencia de la inmediatez, los chicos, esto del tiempo o de tener paciencia en una fila de un banco o en un lugar, eh, no lo soportan, no soportan tampoco los jóvenes hoy en día tener que escuchar a un profesor que no les resulta entretenido, que puede no resultarles entretenido, por lo que el rol del profesor hoy en día es mucho más llamativo, tiene que ser más importante que antes, estar totalmente capacitado porque los chicos saben muchísimo de la actualidad por las mismas redes sociales y le tiene que parecer interesante. Entonces, esta cultura de la inmediatez va en contra de el tema de la temporalidad. Nuestra cultura igual y nuestra historia nos enseña que para el ser humano el tiempo es importante. Más allá de que hemos hablado siempre, los seres humanos, de la fugacidad de la vida y de lo rápido que pasa, la vida es un soplo, nos dicen los poemas, o la vida es un sueño, y los sueños sueños son. Eh, Sin embargo, tenemos esto de la temporalidad en todo, en un proceso terapéutico, por ejemplo, en un acompañamiento. No podemos cambiar cosas de la noche a la mañana. Ni siquiera el hecho de saber o de comprender las cosas nos asegura que podamos implementarlas. Los tiempos emocionales son iguales que los tiempos racionales. Podemos tener el deseo, pero todo necesita un proceso, en las familias también. Y la globalización nos interpela porque todo es en el ya, inmediatamente. También nos da una cantidad enorme de desafíos, todo lo digital. Y aquí hay una enorme amenaza que yo he estudiado en profundidad con respecto a las nuevas adicciones que interpelan no solo a los jovencitos, sino también a los adultos. Las adicciones que vienen a través de Internet, de esta globalización que globaliza no solo las redes sociales, con su componente adictivo importante, que está corroborado por los estudios de la fisiología del cerebro y cómo funciona y qué centros son los que se dañan, que antes no se sabía y la gente decía, bueno, ¿cómo puede ser que esta persona esté tomando tanto, está destruyendo a su familia, no quiere trabajar? No, no puede, no puede, su fuerza de voluntad está mermada, su corte frontal está dañado. Hoy en día tenemos también esta gran amenaza real y tangible en los jovencitos de pequeña edad que incursionan en las redes, que incursionan en contenidos mal llamados de adultos porque no son útiles para nadie, sino que tergiversan la imagen del ser humano, la imagen
de las relaciones íntimas, del matrimonio, de la pareja, y lo único que hace es enseñar violencia, cosificación, denigración y tantas cosas destructivas. De hecho, se considera a esta generación, se le está llamando hoy en día la generación XXX, muchos portales y muchos estudiosos de estos temas le llaman así, porque es una generación que está dañada por estas incursiones. Te estoy hablando de un 90% aproximadamente de los varones, de los jovencitos, y un 60-70% de las chicas, que es muchísimo, muchísimo, y es una adicción comparada en sus efectos con los efectos de algunas sustancias como la cocaína. En tal sentido, esto es una realidad que afecta a la familia hoy en día, afecta a los adultos, afecta también a los jóvenes, distorsiona y, y no ayuda para nada, al contrario. La globalización tiene su parte buena en cuanto a que nos ayuda a comprender, vencer el racismo, la xenofobia y tantas otras cosas, porque tenemos también al alcance de nuestra mano, yendo a lo bueno de la globalización, de comprender otras culturas, otras costumbres, de ver la diversidad, de comprender que todos somos únicos e irrepetibles a la vez que diferentes y diversos, y que no se puede encasillar a una persona, a una etnia en determinadas características, como se hizo en el pasado, a mediados del siglo XX, derivados de un darwinismo mal entendido, un darwinismo social, que fue aplicado por regímenes fascistas o nacionalsocialistas. Todavía quedan resabios de eso en toda la cultura frente a lo diferente, pero la globalización y el acceso al conocimiento también nos ayuda a ser más tolerantes, a comprender, a entender, a la aceptación de una realidad que es la gran diversidad. Pero hay que estar muy atento y, como decía al principio, examinar las cosas y retener lo bueno. Y en este sentido, recurrir, porque nos podríamos preguntar, y vos deteneme si yo hablo demasiado, nos podríamos detener en pensar, bueno, ¿cuál es el eje? ¿Cuál va a ser el eje en el que nos vamos a sostener para tomar decisiones cuando hay tantas voces que nos interpelan, tantas voces contradictorias que podrían empujarnos a hacer una pluma en el viento y engañarnos por un lado, autoengañarnos nosotros mismos inclusive? ¿Cuál es el eje? Yo diría mirar hacia nuestra historia, por lo menos aquí, a donde pertenecemos, Occidente, y ver los pilares que hemos sostenido a lo largo de todo este tiempo. Sé que a vos te encanta la filosofía, igual que a mí, y la filosofía griega es un pilar donde ya desde los sofistas, desde Sócrates, Platón, Aristóteles, los más conocidos de los filósofos, este amor por la sabiduría, comprendieron en la experiencia humana, que ya llevaba mucho tiempo, eh, qué es lo que nos hace bien y qué es lo que nos hace mal. Y en base a los conductas, comportamientos, más allá del temperamento con el que hayamos nacido, qué debemos pulir o qué debemos autodominar de nuestra conducta, de nuestras pasiones, de nuestras tendencias, para que podamos vivir bien con otros, en familia y en sociedad. Ellos descubrieron valores que los difundieron, valores que hoy dirían los jovencitos, esas son cosas de ancianos. Cuando hablas esas palabras, son palabras o conceptos aburridos, como la prudencia. Pero la prudencia nos enseña, que valoraban los griegos, a poder ser asertivos en la elección, en lo que elegimos, y no apartarnos del camino más allá de los vaivenes que se nos presentan, como por ejemplo, ahora que hablamos de familia, las crisis familiares, que están siempre las crisis esperables y las no esperables. ¿Cómo hacer para mantener el rumbo en un camino que se presenta con montones de bifurcaciones, terremotos, aludes, etcétera? ¿Qué hacemos frente a esto? Bueno, la prudencia nos enseña a mantenernos en el camino. También la templanza nos ayuda, otro principio que es importantísimo, a elegir el bien, pero también
tener un equilibrio y no tentarnos hacia el placer o hacia el hedonismo, porque el placer nos puede llevar a las adicciones o a la esclavitud de nuestro espíritu. Y entonces la fortaleza es otro principio importante que nos enseña que todo lo que nosotros hacemos o logramos, y mucho más el bien, lo logramos con esfuerzo, y que sin esfuerzo no se puede lograr nada. Algo que hoy en día con el tema de la inmediatez se está olvidando, pero en definitiva la ley de la cosecha, de que lo que sembramos es lo que vamos a cosechar, sigue estando vigente. No puedo, siendo un jovencito, no estudiar y que me vaya bien. No puedo no capacitarme y que me vaya bien. No puedo tener una familia, formar una familia y no ejercer determinados principios para construir el edificio sólido de una familia. Entonces, volver a los principios es importante. Estás nombrando cosas muy importantes que me estaba preguntando si realmente somos conscientes los adultos de eso a la hora de poder mostrar como ejemplo, ¿no? Se me ocurre preguntarte en este momento eh, acerca precisamente en este rol de la familia, de los padres, de la madre, en este día tan especial que estamos por recordar, algo que creo que es como un tabú en algún punto, que tiene que ver con los límites. En el amor hay límites. En esta cosa de las adicciones, o sea, del chico en su relación con su celular, de las redes sociales, etcétera, hay que poner límites. ¿Cómo ves vos como consultor familiar esta función familiar, si es que se puede, permanece, se ha olvidado o es demasiado laxa? ¿Cómo ves todo esto? Y hay una tendencia a la laxitud en este aspecto. Eh, Basta con salir a la calle y ver a los chiquitos que van en el cochecito o en algún lugar en las propias casas. Los padres están agotados del trabajo, trabajan los dos, eh, van a buscar al chiquito que tuvo doble escolaridad en el colegio y le dan enseguida una pantalla, una tablet, un celular, aún desde muy pequeños, para que se entretengan. Hoy está estudiado todo el daño que hace en las mentes de los niños tener un celular, que parece que hubiesen nacido con un chip especial los chicos, porque saben cómo manejarlo, y tienen acceso a un montón de cosas que pueden ser sumamente peligrosas, más allá de la adicción que les provoca estar tanto tiempo frente a las pantallas. No deberían estar frente a estas pantallas. Esto les enseña muchas cosas, a no tolerar la frustración, a querer todo ya mismo, a vincular la inmediatez de lo que se puede encontrar en un celular con una realidad que no es así, que entonces les resulta la realidad aburrida, no interesante, menos interesante vincularse con otros, salir, jugar, a veces prefieren quedarse en una cama con un celular todo el tiempo. Entonces, esto es una de las grandes amenazas de hoy en día, esto de la inmediatez y de los celulares y de lo digital en relación con la familia. Hay una gran responsabilidad, Mariela, en los adultos que no debería ser eludida, pero no debería ser eludida en ningún ser humano. Eh, la capacidad de ser responsable, en convertirse realmente en un adulto y para que la vida pueda ser digna de ser vivida, más allá de las circunstancias que uno tenga que transitar, aún las peores circunstancias. Eh, ¿En qué clase de hombre quiero ser? ¿Qué clase de persona o qué clase de mujer, en el caso de las mujeres, quiero ser? ¿Qué principios voy a sostener? Hay un poeta norteamericano y un verso que yo siempre repito, y un poema es muy largo, pero solo te digo los primeros dos versos que a mí me encantan, que dicen, con mucho cuidado debo andar, porque hay un niño que sigue mis pasos. No me atrevo por mal camino a andar por temor a que ese niño siga mis pasos.
La importancia del ejemplo. Antes hablabas de la palabra que ya no tiene tanta importancia, pero que ha sido señalada siempre. El ejemplo. Enseñamos más los adultos con lo que hacemos que con lo que decimos. Y, y eso no debe ser disminuido hoy en día. Supongo Bien, que lo mismo. no, no, sí. No, no, me quedé, perdón, le pido perdón a la audiencia, pero me quedé tildada pensando, volviendo, viste, uno siempre que reflexiona profundamente en algo tan fuerte y tan importante, em, te atraviesa y te quedas, wow, sí, tal cual. Vas como haciendo, viste, el paneo de tu vida, tu relación con tus hijos, ¿no? Me flasheé. Bueno, en esta cosa de la relación familiar, el diálogo es sumamente importante. ¿Consideras que hay un diálogo real en esta, está mal generalizar, pero en esta propuesta familiar de este tiempo, precisamente pensando en padres que trabajan tantas horas, que vienen agotados de trabajar, que vienen agotados porque suben en un colectivo y tienen que sobrevivir, o tomar un tren y tienen que sobrevivir a esta situación social de inseguridad, etcétera, etcétera. No vamos a poner todos los condimentos que ya todos sabemos que significa vivir el día a día en la República Argentina. ¿Cómo ves esto? Difícil y es otro de los temas importantes que podrían ser enseñados, el tema de la comunicación y del diálogo. Lo común es encontrar hombres que vuelven a sus casas después de trabajar agotados y sin ganas de conversar. Esto es lo común, es típico, podríamos decir, de la mayoría de los hombres. De no querer ni escuchar los problemas, ni escuchar nada, es parte tal vez de su idiosincrasia o de la naturaleza de nosotros los hombres, que debemos aprender o reaprender esto que nos viene muchas veces por tradición. Las mujeres en general tienen más predisposición al diálogo y son sumamente, yo diría, más inteligentes que los hombres en múltiples sentidos y este es uno de ellos, de poder dialogar. Siempre están más dispuestas a conversar, a contar, a compartir. Eh, es importantísimo el diálogo. Lamentablemente hay un montón de errores que se cometen en la comunicación eh, y que se desaprovecha también la oportunidad de comunicarse. El diálogo es tan importante en un matrimonio, en una familia. Hay una psicoterapeuta familiar ya desaparecida, norteamericana, Virginia Satir, que hablaba de la importancia de la comunicación interna, de la comunicación con los demás. Ella hablaba de 4 factores en la familia. Uno de esos factores era la comunicación como algo relevante para que la familia pudiera funcionar en sí. Otro de los factores era la autoestima, la valoración que se da uno al otro, la mirada valorativa entre uno y otro. Otro eran las reglas que se imponen dentro de la familia y el otro era la comunicación externa, cómo ves el mundo y cómo enseñas el mundo exterior, la visión del mundo a tus hijos y en tu propia familia. Pero Elizabeth Lucas, otra discípula de Frankl, muy conocida, habla, y yo siempre la difundo esto, de los errores en la comunicación. Hay matrimonios que instalan formas negativas de comunicación. Se instalan y las continúan, más allá de que conocen que ese tipo de ensamble de comunicación o de diálogo lo lleva siempre a un callejón sin salida. Y que ese callejón sin salida va a terminar en un enojo o en no hablarse durante un par de días o en incrementar el rencor, el resentimiento o tantas otras cosas. Sin embargo, continúan porque instalan y se acostumbraron a seguir haciendo eso. Eh, Debería haber una mayor inversión en una mentalidad finalista en este sentido, en invertir para poder luego cosechar, el poder brindar más allá de lo que la otra persona haga para poder después cosechar.
Obviamente no se puede dar en todas las situaciones, ni en momentos o en circunstancias de violencia, etcétera, pero sí invertir en el diálogo. Tengo unos amigos, un matrimonio amigo que tienen 5 hijos, que como todo matrimonio tienen sus desafíos, sus problemas, yo los quiero mucho, pero ellos inventaron algo para ellos que seguramente muchos matrimonios hacen, que es más allá de lo que haya sucedido durante el día y de los muertos que estén ambos, se han organizado muy bien en los horarios para que sus 5 hijos vayan a descansar temprano. Esto es muy importante, el orden también en una familia, el tema de los horarios. Y van a dormir temprano y ellos, aunque estén cansados, destruidos del día de trabajo y de los 5 chicos y de todo el esfuerzo y de las idas y venidas, con todo, más vivir en la Argentina, ellos se toman un momento, traen su caja de diversos tés, ponen un termo con agua caliente, cada uno elige su té que quiere tomar y conversan cómo le fue el día. Y es una buena manera de no terminar enojados o tal vez por la ira dijeron algo que no debían decir. Ellos lo tienen como algo religioso ya, esta Un rutina. ritual, un Un ritual. ritual, un ritual que me parece muy lindo y que seguramente no será perfecto, porque nada es perfecto, pero es poner algo bueno para poder conversar, pero que no sea tampoco un momento del diálogo, del momento de conversar, para hacerse recriminaciones. Eh, Elisa de Lucas habla de los errores en la comunicación y menciona los 5 pecados mortales. Ella habla de la comunicación. Entre ellos está el diálogo sabiondo, el diálogo de apaciguamiento y tantos otros. No vendría al caso hablar de ellos, pero te doy un ejemplo. Está aquel que se llama la conversación prejuiciosa o preconceptual. Cuando la persona empieza a hablar, uno de los integrantes de la pareja, y la otra, en lugar de escucharlo, lo que está pensando es qué me quiere decir, a dónde quiere ir, y contesta en base a eso que piensa y no a lo que en realidad debería escuchar. Por lo que siempre, y si sucede esto entre dos, que se conocen mucho y que piensan, que creen que a dónde quiere ir y qué me quiere sacar, y etcétera, etcétera, no funciona para nada la comunicación porque es un diálogo de los pensamientos y no de lo que se dice. Ojalá pudiéramos entrenarnos en escuchar como si fuese la primera vez. Tener espontaneidad, escuchar las palabras, qué me está diciendo la otra persona, ponerme en el lugar del otro. Y también ser humilde y reconocer los propios errores, las propias fallas, reconocer nuestra finitud, nuestra a veces poca capacidad para estar bien o que podemos estar mal también por el cansancio y por tantas otras cosas y que nadie es perfecto ni nada semejante y bueno, este ingrediente de reconocerse, mirar, sentir, autodistanciarse, nos ayudaría mucho a ser más auténticos, más congruentes y llevar las cosas de una mejor manera. Sería en algún punto utilizar este valor creativo de Viktor Frankl como una experiencia de vida, ¿no? Aplicable a la familia. Sí, totalmente. Nosotros tenemos un poder creativo que es maravilloso. El ser humano puede hacer cosas increíbles realmente. Componer melodías trascendentes que se perpetúan a lo largo de los siglos, construir arquitecturas inimaginables, transformar el mundo, pero tal vez el milagro más lindo que se puede hacer sin haber hecho tal vez una sinfonía o haber escrito un libro o haber hecho una construcción maravillosa, son las que se pueden hacer dentro de las paredes de nuestro propio hogar, con buenas y pequeñas actitudes a lo largo de cada día, cada día. Yo te puedo hacer, no solo bendecirán en el sentido amplio de esta palabra, bendecirán sus propias vidas, aquellos que lo intenten y que pongan, sentirán mayor alivio también, mayor paz, mayor felicidad, y bendecirán también en un gran sentido a las generaciones venideras o a los sobrinos o al resto de la familia o a quienes están mirando
este ejemplo de humanidad. Eh, La pregunta, hablaste precisamente de las generaciones venideras, que me viene ahora, que tiene que ver con el futuro. Por supuesto que todo futuro es incierto y en este tiempo más aún, ¿no? En este cambio permanente de la humanidad. Pero podemos prever, o vos podés prever desde tu conocimiento y de tu experiencia profesional, una familia que cultive y que nutra a sus integrantes para la resiliencia y el bienestar, eh, para precisamente transitar estos desafíos. y nosotros debemos dar un voto de confianza al ser humano como ser humano, más allá de que nos ha mostrado la historia cuán difícil es esto que estoy diciendo, ¿no? Eh, lo bueno de poder apuntar a una estrella sabiendo bueno, que vamos a llegar hasta ahí, no más. Pero nadie puede, como dice el rector de CEPEL, Eugenio Pérez Soto, construir una vida, ojalá pudiéramos, con un compás y una regla. Y, y sabemos también de este refrán que dice que Dios en renglones torcidos escribe en forma correcta. Mm. Sabemos que la vida tiene sus derroteros y sus cosas inesperadas eh, que le tocan a cada persona. Pero lo cierto es que debemos aprender y podemos cambiar, no somos seres moldeados en cemento, ninguno de nosotros. Somos flexibles, hoy se habla de la permeabilidad o la plasticidad cerebral que podemos aprender, que incluso se ha descubierto que pueden desarrollarse nuevas neuronas, nuevas conexiones neuronales, podemos aprender mucho. Pero el mundo que se viene, que se está viniendo, es un mundo impredecible en muchos aspectos. Algunas cosas podemos vislumbrar, pero ¿quién iba a pensar que en Oriente se están creando y ya se han creado úteros artificiales para que las mujeres no tengan que pasar por un embarazo y que un niño pueda gestarse en un útero artificial? ¿Quién hubiera pensado que en el 2012 un premio Nobel de medicina, Shinya Yamanaka, un japonés, que ahora está haciendo ensayos clínicos en California, iba a poder rejuvenecer los tejidos y los órganos y ya no tener que hacer trasplantes de órganos, sino sacar células de piel, convertirlas en células originarias, esas células expandirlas, hacer células de corazón, de hígado, etcétera. ¿Quién hubiera pensado que en el futuro cercano, próximo, íbamos a tener biotecnología adicionada al ser humano? El movimiento filosófico cultural del transhumanismo, que está en las universidades más prestigiosas del mundo y que está teniendo un espacio enorme y que promete el nirvana para el ser humano, adicionado a la tecnología, quitarle las emociones, la angustia, el sufrimiento, lograr la superinteligencia, el superbienestar. Todo esto se va a ir dando de a poco, como cuando comenzó el primitivo automóvil o las primeras máquinas a vapor y terminaron con viajes al espacio. Todo esto va a progresar y va a mejorar cada vez más y va a interpelar cada vez más al ser humano. Y para volver a esa pregunta, ¿qué clase de hombre quiero ser? ¿Cuál es la imagen del hombre que me espera al final de cada día, que yo que quiero construir en este día de hoy? Eh, y las familias tendrán que este gran desafío de enfrentarse a todo esto, a la biotecnología. Hay una empresa hoy de Elon Musk, se llama Neuralink, que intenta poner un chip en el cerebro humano con acceso a Internet y están investigando esto, entre tantas otras cosas. Sí. Tenemos que darnos horas hablando de este Sí, tema. sí, sí, sí. Grandes desafíos, grandes desafíos. Bueno, Enrique, te agradezco muchísimo tu tiempo, porque hablando del tiempo y haber compartido tu sabiduría con nosotros.
Y quiero cerrar, por supuesto, al final una reflexión tuya, pero me gusta cerrar siempre con una frase, en este caso de Viktor Frankl, que habla sobre el amor, que es precisamente sobre la cual se sustenta esta célula tan importante que es la familia, ¿no? Viktor Frankl dice sobre el amor que constituye la única manera de aprender a otro ser humano en lo más profundo de su personalidad. Nadie puede ser totalmente conocedor de la esencia de otro ser humano si no se le ama. Por el acto espiritual del amor se es capaz de ver los trazos y rasgos esenciales en la persona amada y lo que es más, ver también sus potencialidades, la que todavía no se ha revelado, lo que ha de mostrarse. Te agradezco por esta frase, Mariela, que es lo más importante de cualquier cosa que pudiéramos decir de la familia, que es el amor, porque el sentido de la vida, yo creo, de toda vida, es el amar, el poder amar. Y esto es lo que hace que seamos lo que somos, que podemos amar y ser amados, y no hacer las cosas para nosotros mismos, sino para el otro, la famosa otredad de la que habla Frankel, y él nos da una bellísima semblanza en El hombre en busca de sentido acerca del amor y de la profundidad del amor, que no tiene que ver a veces ni con lo físico, sino con el amor al otro, a Tilly, en este caso, su primera mujer, que él la perdió durante los campos de concentración, este amor que trasciende cualquier otra cosa. Y en una familia eso es lo más importante y es lo que debiera decirse sobre todas las cosas cuando uno habla de familia. Así que muchas gracias por invitarme. No, gracias a vos, gracias, un placer haber reflexionado sobre este tema, me quedaría horas. Vos sabés que yo tengo esta cosa de que generalmente hago estos espacios, pero me nutro primero yo, el burro adelante. Y bueno, espero poder eh, haber concluido este espacio con una primera aproximación de la familia y feliz Día de la Madre para todas las argentinas que viven este tiempo de tanto desafío. Hasta pronto, Enrique. Hasta pronto, querida.